El primero es que lo invitamos para que siga cuidando de su salud y cuidando de la salud de su familia. Sabemos que todavía hay necesidad de usar cubrebocas, necesidad de mantener sana distancia, necesidad de saludarse de lejos, no de beso, no de mano, de guardar siempre las normas sanitarias, gel antibacterial, tapete sanitizante, todo lo necesario para poder cuidar de nuestra salud y la salud de nuestros familiares, y como iglesia, bueno, también la salud del cuerpo de Cristo. Entonces lo invitamos para que no baje la guardia, para que siga cuidándose y que siga cuidando también a todos los que les rodean. Les comentamos, mis hermanos, que vamos a tener reunión presencial el próximo domingo a las 11 de la mañana. Reanudamos con nuestras reuniones presenciales, por lo tanto a todos ya los esperamos aquí en Casa de Oración Ixoye el domingo a las 11 de la mañana para que pueda venir con anticipación. Recuerde que si tiene niños que van a entrar a su salón, bueno, pueda llegar unos 15, 20 minutos antes para que puedan ingresar al salón, registrarlos y pues comenzar a tiempo la alabanza y la adoración junto con toda la iglesia del Señor. El próximo domingo a las 11 seguimos con nuestra serie Jesús, nuestro más grande ejemplo, y como cada miércoles también los invitamos a las reuniones de discipulado con la serie de doctrinas fundamentales del cristianismo, la que vamos a ver el día de hoy y la que hemos estado viendo cada miércoles. De una manera muy especial también les hicimos la invitación a todas las mujeres a este próximo sábado para que puedan asistir a la reunión de mujeres. Va a ser de manera presencial también, se va a transmitir también en vivo, pero va a ser de manera presencial. Sábado 14 de noviembre con el tema o con la serie de Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Es un tema y una serie muy especial para todas las mujeres, de la cual pueden aprender mucho de la verdadera labor, el propósito que ustedes tienen como mujeres para ir a un crecimiento espiritual, no quedarse donde están, sino que ir cada día más al diseño de la mujer virtuosa, de las mujeres que la palabra de Dios nos muestra y nos dan ejemplo. Los invitamos para que ustedes puedan asistir, y a todos los maridos para que puedan traer a sus esposas, y también si quieren quedarse a tomar la clase o la enseñanza, lo pueden hacer con toda confianza. También es una bendición para nosotros como esposos. Les avisamos también que el próximo domingo, dentro de la reunión general, vamos a tener presentación de bebés. Por lo tanto, les invitamos para que todos los que vayan a presentar a sus pequeños puedan contactarnos por medio de WhatsApp, de Facebook, para registrar a sus hijos y poder expedir su certificado de presentación. Sabemos que este acto no es un acto que salió de la nada, es un acto que viene en la Biblia, un acto que el mismo Señor Jesucristo hizo o que hicieron sus padres con el Señor cuando estaba pequeño, cuando era tan solo un bebé, que fueron al templo y lo presentaron también delante de Dios. Entonces nosotros, siguiendo sus pisadas y siguiendo ese ejemplo, es un muy buen acto, muy buen hecho que podemos hacer delante del Señor, poner en sus manos la vida de todos nuestros hijos. Los invitamos para que puedan contactarnos por medio de Facebook, de WhatsApp, y puedan pasarnos los datos del pequeñito o la pequeñita y de los padres también para expedir este certificado de presentación. Tendremos reunión de matrimonios. También tendremos reunión de matrimonios. Primeramente Dios, también será de manera presencial el próximo viernes 20 de noviembre. Viernes 20 de noviembre será la reunión de matrimonios para que también todos los matrimonios puedan venir a alimentarse de la palabra del Señor. Estamos llevando la serie El verdadero matrimonio y es una serie que ha sido de mucha bendición. Y vamos a tener un invitado especial, por lo tanto lo invitamos para que puedan venir como matrimonio a recibir este alimento exclusivo para ustedes o para nosotros como matrimonios. ¿Qué más? Les avisamos que también estamos recibiendo ofrenda en especie para la realización de despensas y poderlas entregar a los que más necesitan o a los que están pasando dificultades por causa de esta pandemia, o por causa de un desempleo o de cualquier otra circunstancia adversa en su vida. Estamos también llevando despensas a estas personas que más lo necesitan, y usted puede contribuir con alimentos no perecederos, puede traerlos aquí a Casa de Oración Ixoye. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estará alguien aquí recibiendo, o en el horario de reunión. También los invitamos para que sigan aportando fielmente con sus diezmos, sus ofrendas para el sostenimiento de la obra. Sabemos que aún hay
gastos que se van suscitando para que estas reuniones se sigan haciendo, para que el lugar donde nos reunimos se siga equipando, para que podamos seguir sustentando la obra del Señor, y el Señor la sustenta a través de sus miembros, a través de los miembros de la iglesia. Los invitamos para que sean fieles y puedan también dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Pues es todo, mis hermanos. Vamos a orar para iniciar con esta enseñanza y por las necesidades de manera general que hay en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos en donde está, ahí en su casa o donde esté, si está con su familia, tome sus manos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Padre, amado Dios, queremos bendecir tu nombre en esta noche. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, porque creemos que esta alabanza que levantamos de lo más profundo de nuestro corazón subió a ti en olor fragante y podemos recibir de tu presencia la bendición, el consuelo, la fortaleza, el gozo que necesitamos para seguir en esta carrera que tenemos por delante, que a veces es complicada, pero teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo para poder avanzar y perseverar hasta el fin. Gracias, Señor, queremos poner en tus manos cada necesidad de esta congregación, cada necesidad de cada uno de nuestros hermanos que asisten, Señor, cada necesidad de sanidad, de economía, de restauración, de salvación, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos. Tú conoces cada una de ellas y sé que obrarás en tu tiempo y conforme a tus misericordias. Te pedimos que nos guardes de toda enfermedad, guárdanos, ayúdanos a ser sabios, prudentes, pero también a confiar en ti, en tu poder y en tu gloria. Sabemos que una enfermedad para ti nada es y nosotros confiamos en ti, Señor. Queremos ser prudentes y ser dirigidos por ti en todo tiempo, pero confiar y maravillarnos de tu gloria, de tu gracia actuando en nuestras vidas. Gracias, Padre, ponemos todas estas cosas en tus manos, la palabra que se va a proclamar en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mis labios y seas tú edificando tu iglesia, edificando tus miembros, Señor, como un solo cuerpo. Gracias, te bendecimos y te damos todo el honor y todo el reconocimiento. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Abra su Biblia, mi hermano y mi hermana, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12, vamos a continuar con este discipulado, doctrinas fundamentales del cristianismo. Hemos visto ya bastantes temas con sus respectivos subtemas, de los cuales pues hemos aprendido bastante. Espero que todo lo que hemos estado viendo no se eche en saco roto, mi hermano y mi hermana. Aprécielo, estúdielo, repita las enseñanzas. Quedan grabadas ahí en Facebook, repítalas para que pueda estar bien armado al momento de que le demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Es importante que como cristianos entendamos todas estas cosas, mis hermanos. Es importantísimo que sepamos en qué estamos creyendo y que podamos también dar razón y enseñar a otros que también vienen detrás nuestro en el camino de la salvación, de la vida, del cristianismo. En Romanos 5:12 encontramos un pasaje referente a lo que vamos a ver en esta noche, el tema número 7 de la serie, Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. El tema que veremos hoy es el pecado, la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Y dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay una doctrina que se encarga específicamente de estudiar todo lo referente o lo concerniente al pecado. Vamos a tratar de desarrollarlo lo más que se puede en esta noche. Pero hay una doctrina que es muy vasta en cuanto al pecado, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su origen, todo lo que concierne al pecado. Hay una doctrina especial para esto, se llama amartiología. Entonces, para que usted lo pueda investigar también, amartiología, que es la doctrina del pecado. Hay un título que le puse yo a esta enseñanza, y el título de esta noche es una pregunta que a lo mejor parecería muy absurda, porque es muy obvia, pero que
aunque es muy obvia, muchos niegan el hecho de esto. El título de esta enseñanza es ¿existe la maldad? Es una pregunta, ¿existe la maldad? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Existe o no la maldad? Indiscutiblemente es un hecho que se respira cada día, ¿verdad? Es una pregunta válida, ¿existe la maldad? Y es una pregunta que muy poco nos hacemos por razones muy obvias. Lo repito, se respira cada día. La realidad es que aún los que son ateos usan el argumento de la maldad para, según ellos, demostrar la inexistencia de Dios, y esto es algo muy absurdo. Porque aún los que no creen en Dios sí creen en la maldad y utilizan el argumento de la maldad para argumentar la inexistencia de Dios. Hay algunos otros que dicen que la maldad no existe, que la maldad es muy subjetiva y que está en la mente de cada persona, pero conforme vayamos desarrollando ese tema, pues vamos a ir viendo que no es verdad. Es un pensamiento demasiado absurdo, no tiene nada que ver con la experiencia de la realidad de lo que estamos viviendo. Pero aún los ateos, mis hermanos, utilizan este argumento para, según ellos, demostrar la inexistencia de Dios. De hecho, mi esposa y algunos otros hermanos subían una imagen el día de hoy que precisamente iba relacionado con esto. Y decía que muchos decían, si Dios existe, entonces ¿por qué permite tanta maldad? Pues la respuesta que se daba en esa imagen era muy obvia, ¿no? Dios sí existe, lo que pasa es que la gente está apartada de Dios y por consecuencia, pues la maldad es la ausencia de Dios en la vida de las personas. Pero es curioso porque ante este argumento ateísta o antiteísta que dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad, o si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Es algo curioso porque es este mismo argumento el que utilizamos nosotros los cristianos para argumentar a favor de la existencia de Dios. O sea, es algo curioso, ¿no? Los ateos lo utilizan para argumentar la inexistencia de Dios, pero es de nuestros argumentos más fuertes para argumentar que Dios sí existe, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios creador, que hay un Dios sustentador de todas las cosas. Un Dios quien es el estándar de la moral para el hombre y por quien se determina lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, si Dios no existe, entonces la maldad no existe. Si Dios no existe, o sin Dios no existe la maldad. O en otras palabras, porque existe la maldad, entonces existe Dios. No Dios como un derivado de la maldad, sino la maldad es algo experimental, algo que experimentamos todos los días. Entonces, si existe la maldad, entonces también existe Dios. No hay razón para creer, escúchame bien, hermano, no hay razón para creer que algo es bueno o malo sin la existencia de Dios. Porque si Dios no existe, entonces no hay un parámetro que nos pueda llevar a tales determinaciones. ¿Cómo argumentamos que hay algo bueno o que hay algo malo? No hay razón para pensar en eso. No hay un estándar moral que nos diga qué sí está bien y qué es lo que está mal. Porque según el argumento en contra de la existencia de Dios, pero a favor de la maldad, está eliminando lo único que puede determinar el parámetro de lo que es bueno, lo que es malo. Y la maldad es algo que no podemos negar, es algo que es real. Ninguna persona puede negar en su cabal juicio la maldad. Y digo en su cabal juicio porque hay personas que lo niegan. Yo en una ocasión me encontré con una persona en el centro, cuando estábamos evangelizando, que me decía que él no creía que existía la maldad. Que él no sabía qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y yo le hacía una simple pregunta, ¿violar a un bebé está bien o está mal? Desde luego que la razón, la conciencia, la lógica nos dicen que violar a un bebé está mal, es algo horroroso, aborrecible delante de Dios como todo pecado, pero este hombre decía que no sabía. ¿Está bien o está mal violar a un bebé? No sé, dependiendo. ¿De qué va a depender que el violar a un bebé está mal?
o esté bien. En ninguno de los panoramas, en ningún escenario, de ningún mundo, de ninguna cultura, de ninguna nación alrededor de la tierra puede negar que violar a un pequeñito está bien. O puede argumentar que está bien violar a un pequeñito, a un bebé. Mas sin en cambio hay muchos que lo hacen. Pero todos los días nos encontramos con noticias lamentables. Noticias lamentables de muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a alguien que han asesinado, que era cercano nuestro? Nos encontramos con estas noticias de asesinatos, de violaciones, de secuestros constantes, de robos, de pleitos o de incluso de engaños, de adulterios, de chismes. Oyéndonos más a lo macro, a lo mundial, las guerras. ¿Cuántas personas no son asesinadas en las guerras? E incluso son asesinadas de manera inocente, es decir, personas que no tienen nada que ver con la guerra. Pero, por causa de la maldad, todo esto se desata, depravaciones sexuales, etcétera. Todas las cosas que conciernen a la maldad, al estándar de lo bueno y lo malo, a la moralidad, de las cuales no podemos negar que está bien. ¿A cuántas mujeres les gusta que su esposo las engañe? Si no les gusta es porque está mal. O viceversa, ¿a cuántos varones nos gustaría que nuestra esposa nos engañara? De ninguna manera. Sabemos que el adulterio es algo malo. Es pecado. Pero todas estas cosas y muchas más producen en la vida del hombre una experiencia tal que no puede ser borrada de la mente de aquel que la vive. Causan daños irreparables, que al no entender cuál es la causa de todas estas cosas, borracheras, fornicaciones, guerras, violaciones, secuestros, asesinatos, suicidios, robos y cualquier otra cosa que consideremos según la conciencia, según el estándar de la moralidad, ya sea bueno o malo, al no entender cuál es la causa de todas estas cosas, caen en la trampa del enemigo. Caen en la trampa de creer que no hay un Dios, que no existe la justicia y que el pecado es meramente una ilusión. Porque al no recibir una justicia inmediata a lo que según el agraviado es algo terrible o es algo injusto, terminan por amargar su corazón y declarar que no hay Dios, porque no se le hizo justicia ante la maldad que están viviendo. Pero a lo largo de este estudio vamos a ver que el pecado es la causa de todo esto. Y cómo Dios, en la naturaleza de Dios, permite el pecado por ciertas razones o por ciertos hechos, propósitos que Él tiene en mente. Pero todas estas falsedades de que Dios no existe, de que no hay justicia, de que el pecado es una ilusión, llegan en muchas ocasiones a la vida del cristiano. Y si bien no producen en el cristiano una apostasía, es decir, no producen que el cristiano se aparte totalmente de Dios, sí les lleva a caer en el engaño de que el pecado no es tan malo como creemos, que no es tan malo como la Biblia lo declara, que la maldad es de acuerdo al pensamiento de cada persona e incluso que la maldad depende de cada cultura. Porque lo que para una cultura puede ser malo, para nosotros puede ser bueno. O para lo que nosotros puede ser bueno, para otra cultura puede ser malo. Pero la realidad es que el estándar de la moralidad lo medimos en Dios. Por ejemplo, ¿cómo determinamos a un hombre que quiere ser mujer? ¿Como maldad o como algo natural? ¿O como algo que no es tan malo, o no es tan perverso, o no es tan aborrecible, o no es simplemente pecado? O viceversa, una mujer que quiere ser un hombre, o un adulto enamorado de un niño. ¿Cómo determinamos todas estas cosas si son buenas o son malas? ¿De dónde obtenemos el estándar para determinar lo que está bien y lo que está mal? Si es bueno o hay maldad en aquello que se está llevando a cabo. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos en la celebración del Halloween que acaba de pasar, o el Día de Muertos. Muchas personas, al no entender la naturaleza del pecado o al no entender la causa de la maldad, caen en el engaño de pensar que el pecado es de acuerdo, o la maldad es de acuerdo al pensamiento o al razonamiento de cada persona.
e ignoran todo lo que Dios dice acerca de ciertas prácticas, ciertos ritos, ciertas celebraciones o ciertas conductas que son detestables delante de Dios. Muchos ignoran lo que es el Halloween o lo que es el Día de Muertos y lo celebran como si fuese algo bueno delante de Dios o como si a Dios no le afectara nada de esto. Pero cuando ahondamos en el trasfondo de estas celebraciones y en las prácticas en las que se caen, bueno, entendemos que hay maldad en todo eso. Hay maldad. Tan solo los antecedentes del Halloween tienen que ver con sacrificios humanos, con culto a los demonios incluso. El vestirse con máscaras de personas, de monstruos, de todo eso, alude precisamente a las prácticas que hacían los celtas, los druidas, para poder ahuyentar a espíritus malignos que en su caso incluso levantaban fogatas y sacrificaban humanos para que pues, no les llegara la maldad a sus vidas. Mas sin en cambio visten a los pequeñitos de todas estas cosas. O invocan a los muertos, cuando es algo que la palabra de Dios nos dice que es detestable. Pero ante todas estas prácticas, ante todo este tipo de pensamiento, ¿de dónde tomamos este estándar para determinar lo que está bien y lo que está mal? Bueno, viendo todas estas cosas, indudablemente o innegablemente, la maldad existe, mi hermano. Y nadie puede negar este hecho. Y si alguno niega el hecho de que la maldad existe, cuando llegue algún hecho a su vida que considere injusto o malo, entonces va a arrepentirse de haber dicho que la maldad no existía. Y va a querer clamar por justicia. Y si la autoridad no hace justicia, entonces le va a reclamar a Dios. ¿Por qué no haces justicia ante lo que me hicieron? ¿Por qué no haces justicia ante aquel que mató a mi mamá, que mató a mis hijos, o aquel que me robó, o aquel que violó a un familiar? Todo esto se exige justicia, pero si no existe la maldad, tampoco existe la justicia. Si no existe el pecado, entonces no hay un estándar que pueda determinar lo que está bien o lo que está mal. Simplemente todos hagamos lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Y nadie puede decirnos absolutamente nada acerca de lo que está bien o lo que está mal, porque todo es meramente subjetivo, todo es de acuerdo al razonamiento del hombre. Ahora, dejando de lado todo esto de la existencia de la maldad, que es un hecho, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de esto. La palabra no oculta nada acerca de este tema en cuanto a la maldad, nada. Sino por el contrario, la palabra nos revela la verdad acerca de la maldad, nos revela la verdad acerca del origen del pecado, pero también nos revela el remedio de todas estas cosas. Muchos cristianos que no han entendido la palabra de Dios andan haciendo marchas por la paz allá en la catedral o en el centro, en cualquier otro lugar de México o del mundo. Hacen marchas por la paz para que se acabe la maldad, para que el diablo se convierta a Cristo y no sé cuántas tonterías más que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. No tienen nada que ver con la revelación que Dios nos da en la palabra acerca de la maldad, de su origen y de su remedio. Porque la maldad verdaderamente tiene un remedio. El pecado tiene una cura o tiene un remedio. Pero la palabra de Dios nos revela cuáles son todas estas cosas. La maldad, mi hermano y mi hermana, tiene su fundamento en lo que la palabra de Dios define como el pecado, y que es el tema que trataremos en esta tarde-noche. La maldad se fundamenta en lo que la palabra de Dios define como pecado. El pecado da origen a la maldad, o la maldad se sustenta y subsiste por causa del pecado. Lo vamos a ir viendo a través del estudio. Y el pecado, escúchame bien, el pecado es de los temas más importantes de la palabra de Dios. Es el tema de los más importantes. Y si carecemos de entendimiento acerca de lo que es el pecado, entonces carecemos también de entendimiento acerca de quién es Dios y carecemos de entendimiento acerca de qué y cómo se obtiene y qué es la salvación o la redención. ¿Quieres entender la salvación? Tienes que entender primero el pecado.
Si no entiendes el pecado, no entiendes la salvación. Y escúchame bien. Si no entiendes el pecado de la manera en la que la palabra de Dios nos lo revela, muy probablemente tú estés engañado en que eres salvo cuando no lo eres. Porque la salvación va de la mano. Son dos doctrinas que son inseparables. Simple y sencillamente por el hecho de que fue el pecado lo que puso en marcha el plan de salvación en la mente y en el corazón de Dios. Y precisamente es por la salvación que el pecado tiene su remedio, su fin. Por lo tanto, son dos doctrinas que son inseparables. No podemos separar el pecado de la salvación. De la manera que tú entiendas el pecado, vas a entender la salvación. Por lo tanto, debo tener bien entendido la realidad del pecado para poder tener una seguridad de mi salvación. Muchos, es más, hazte una pregunta nada más. Hazte una pregunta. ¿Estoy seguro que soy salvo? Si estás seguro que eres salvo y si esa salvación o la seguridad de la salvación la obtienes de acuerdo a lo que la palabra de Dios, la Biblia establece que es la salvación, entonces entiendes el pecado. Si en algún momento te preguntas, ¿qué pasaría si yo muero en este tiempo, en este momento, escuchando esta enseñanza, me pego un paro cardíaco y caigo, y no sabes a dónde vas a ir? Es porque no has entendido tampoco el pecado o la doctrina del pecado. Porque te sientes lo suficientemente bueno para no merecer el infierno, pero también no te consideras lo suficientemente bueno como para ganarte la salvación. Entonces estás en una encrucijada en donde tus obras no van a ganar el cielo, pero confías en que Dios por tus buenas acciones te va a llevar al cielo. Es algo que no tienes entendimiento de lo que hay en tu vida, de dónde te sacó el Señor, de qué es lo que el Señor te ha perdonado. Por lo tanto, para tener una seguridad en tu salvación, tú tienes que tener un claro entendimiento de la realidad del pecado en tu vida. Entiende el pecado y entonces vas a entender la salvación. Fíjense, en la Biblia, la palabra que se traduce por pecado y todas sus derivadas se usa más de 600 veces en toda la palabra de Dios. Más de 600 veces en el hebreo antiguo y en el griego, en el Nuevo Testamento. Más de 600 veces la palabra pecado o todo lo relacionado con ella. De hecho, se menciona más en la Biblia acerca del pecado que de aquellas virtudes que al hombre más les gusta escuchar. ¿Como cuáles? El amor. Háblame de amor, háblame del Dios de amor, no me hables de pecado, no me hables de maldad, no me hables de nada de eso, no me hables de muerte. A mí háblame del amor. ¿Por qué? Porque el amor me entusiasma. El amor me llena, el amor me lleva a esforzarme, el amor me lleva a no tirar la toalla, el amor me lleva a sentir bonito. O la bondad, o háblame de la misericordia, o qué tal, háblame de la paz. Yo quiero escuchar de la paz, de que háblame de algo en donde todos vivamos como hermanos, en donde ya no haya diferencias entre unos y otros, en donde ya no haya guerras, ya no haya robos, ya no haya maldad en el mundo. De eso háblame. Pero no me hables de la muerte. Háblame del amor. Cuando la Biblia, mi hermano, mi hermana, habla del pecado más que del amor. Habla del pecado más que de la paz. Habla del pecado más que de la misericordia. Más de 600 veces está escrito en la Biblia acerca del pecado. Pero la estrategia de Satanás es producir que el pecado se vuelva natural en la vida diaria. Esa es la estrategia del diablo. Es la estrategia del cuernudo, del chanclas. Que dejemos de ponerle atención al pecado. Y que te metas en tu cabeza esa frase de errar es de humanos para justificar todas tus fechorías. Para justificar tus mentiras piadosas, porque no tienes un entendimiento claro acerca de lo que es el pecado y lo minimizas.
Lo haces tan natural en la vida de los hombres porque somos humanos que erramos, que terminas por dejar de ponerle atención al pecado. Ya tus oraciones ni siquiera son de perdón. Ya oras a Dios, pero ya no te preocupas por pedirle perdón. Te preocupas más por pedirle que te ayude con sabiduría, que te ayude con inteligencia, que te ayude en tu economía, que te ayude en las sanidades, que te ayude con tu matrimonio. Pero nunca te atreves a decirle, Señor, perdóname. Perdóname, cuanto dice la Escritura, que es algo que no debe de faltar en nuestro modelo de oración, el arrepentimiento constante, a causa de entender el pecado en nuestra vida y en la vida del hombre. Y lo aborrecible que es para Dios. Pero la estrategia de Satanás es esta: dejar de centrarte, de poner la atención en el pecado, que centremos nuestros pensamientos en cosas que supuestamente son más provechosas y menos ofensivas, como el amor. Y predican un evangelio completamente desequilibrado. Hay personas que predican el evangelio sin mencionar el pecado. Llegan y hablan de un supuesto evangelio, porque no puedo decir que es el evangelio de Jesucristo, porque está mocho, no es la verdad completa. Llegan y predican el evangelio y Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida y Dios se entregó en la cruz para salvarte porque te ama y quiere darte vida eterna. ¿Lo recibes en tu corazón? No, pues sí quiero. Entonces haz esta oración conmigo, repite y eres nacido de nuevo. Y eres salvo, ya tienes una vida en donde puedes gozar de las bendiciones y las herencias que Dios da, de sus promesas expuestas en la palabra de Dios. Un total engaño de parte de Satanás. Muchos ministros del evangelio, muchos ministros de la verdad supuestamente de la palabra, ignoran la estrategia de Satanás de desviar la mirada del hombre de algo real como la maldad, de algo real como el pecado, que aun cuando somos nacidos de nuevo, seguimos luchando con ello, y centremos nuestros pensamientos en cosas supuestamente menos ofensivas como el amor. Yo se los he comentado en alguna ocasión, pero tuve una experiencia en donde allá en Oaxaca estábamos compartiendo el evangelio a una persona y le comentaba acerca del pecado. Y le comentaba que él necesitaba arrepentirse porque pues había pecado contra de Dios, era un pecador delante de Dios. ¿Y qué creen que me contesta? No me digas pecador, dice, eso se escucha muy feo. Dime imperfecto. Así me dijo, dime imperfecto. Es que los hombres somos imperfectos. Nadie es perfecto en esta vida. Pero no necesariamente me tienes que insultar diciéndome que soy un pecador. Discúlpame, pero la Biblia llama pecado y pecador aquel que lo practica y aquel que lo comete. La realidad es que la doctrina del pecado va completamente ligada, va completamente de la mano con la doctrina de la salvación. No puedes separar tu salvación del pecado. Es por causa del pecado que se originó en Dios, repito, el plan de la salvación. Qué tan importante, qué tan impresionante debe de ser el conocimiento que debemos de tener en cuanto a la doctrina del pecado, para entender que fue el pecado lo que produjo que Dios, aún antes de la fundación del mundo, ya tuviera en su corazón enviar a su Hijo a derramar su sangre por causa de esto. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, es de acuerdo a la importancia que se le da al pecado, la importancia que se le dará a la salvación. Cuando no se le da la importancia de vida al pecado, entonces la gloria de la salvación se desvanece por completo, porque no se tiene el entendimiento de la clara necesidad urgente de la salvación. O en pocas palabras, entre menos entiendas el pecado, menos vas a sentir que necesitas ser salvo. Entre menos entiendas el pecado, menos vas a acudir a Dios arrepentido. Y pasa una semana y 2 semanas y ni siquiera le has pedido perdón, cuando dice la Escritura que somos hombres que fallamos constantemente, y si alguien dice que no comete pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si has pasado tan solo un día sin pedirle perdón a Dios por causa del pecado que aún mora en tus miembros, entonces déjame decirte, mi hermano y mi hermana,
que tienes un conocimiento muy vago acerca de lo que es el pecado. Un conocimiento muy superficial que no te lleva a sentir una necesidad de acudir a Dios, de su salvación. Y te apuesto a que no tienes una seguridad en qué va a pasar contigo cuando te mueras. Y esto es lamentable. Pero bueno, a lo largo del desarrollo de este tema, de esta doctrina del pecado, vamos a tratar 5 puntos principales. 5 puntos principales que los vamos a ir viendo no solamente el día de hoy, vamos a verlo también los próximos miércoles, 3, 4 meses, no se crean, 1 o 2 más. Pero va a ser, número 1, la definición del pecado, es lo que vamos a ver el día de hoy, de la definición del pecado. Número 2, el origen del pecado. Número 3, la naturaleza y las consecuencias del pecado. Número 4, la influencia del pecado. Y número 5, la derrota del pecado. Son estas cosas las que vamos a estar viendo, pero déjeme decirle algo, mi hermano y mi hermana. Tiene que adentrarse completamente en esta doctrina. Es algo básico en la vida del cristiano. Entender el pecado es algo básico y de suma importancia. Si no lo entiendes, corres el riesgo de no ser salvo. Y no lo digo de juego, es una realidad. Si no entiendes el pecado, estás corriendo el riesgo de morirte y no ir a la salvación de Dios. Porque necesitas entender el pecado para entender la salvación. Y la salvación no se entiende de una manera superficial. No se entiende de aquella forma en la que nos enseñaron en la religión tradicional católico-romana, en donde nos dice que todos somos hijos de Dios y que Cristo murió por todos y por el solo hecho de haber muerto en la cruz, entonces ya todos somos salvos. Eso es una vil mentira, es una mentira diabólica completamente. Y si tú estás esperanzado a decir que porque Cristo murió en la cruz ya todos somos salvos en automático, sin entender el pecado que tiene que ser perdonado en tu vida y de qué manera fue perdonado, déjame decirte que corres ese grave riesgo. Pero espero que al terminar esta doctrina o esta enseñanza de la doctrina del pecado, tú tengas un entendimiento más amplio de lo que significa esto y entonces tú puedas ver de una manera distinta la salvación, tu gratitud hacia Dios sea una gratitud mayor, una dependencia, una sumisión, una humillación mayor al Señor. La definición del pecado es lo que vamos a tratar de desarrollar en este tiempo que nos queda. La definición del pecado. Yo te hago una pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Cómo tú defines el pecado? ¿Cómo te han enseñado? ¿Cómo tú has aprendido qué es el pecado? Porque el pecado se ha definido de muchas maneras. Y como lo decíamos anteriormente, muchos incluso han rechazado la existencia del pecado, quizá por 2 razones principales. La primera es que ignoran a Dios. Y la ignorancia de Dios, y no me refiero a una ignorancia en la que no asistan a una iglesia, en la que no oren, no lo conocen profundamente. No conocen profundamente a Dios, de acuerdo a la revelación de su palabra. Hay una ignorancia de Dios que produce un pensamiento de ilusión acerca del pecado. Es decir, que para muchos el pecado es una simple ilusión. Así como para los testigos de Jehová que dicen que el infierno no existe, cuando toda la palabra nos habla del infierno. Y aún Jesucristo mismo dio testimonio del infierno. Así muchos piensan que el pecado no existe, que el pecado es algo muy subjetivo, que el pecado es una ilusión. Y todo esto se produce en primer lugar por una ignorancia de Dios. No lo conocen. O en segundo lugar, muchos rechazan la existencia del pecado porque les conviene que el pecado no exista. Y no necesariamente tienen que rechazar la maldad para hablar de la inexistencia del pecado.
Tan solo vemos aquellos cristianos que tienen una doctrina que se conoce como la supergracia. Estos hombres que siguen esta doctrina parecería que ignoran la doctrina del pecado o la realidad del pecado en la vida del hombre, aún en sus propias vidas, y piensan que el pecado ha dejado de existir, de modo que ellos pueden hacer cualquier cosa y ya no les es contado por pecado. Porque supuestamente para ellos Cristo ya pagó en una cruz, por lo tanto el pecado ha dejado de existir o ha dejado de tener tal poder que está a punto de desaparecer. Pero se ha definido de muchas maneras. Y hay una respuesta para esto. ¿Qué es el pecado? Escúchame bien lo que es el pecado y quiero que lo anotes. Quiero que lo anotes. Dice una respuesta muy simple y muy sencilla. Quiero que te la grabes bien porque quizá es complicada de entender. El pecado es precisamente y sencillamente lo que Dios dice que es. Así de simple. ¿Qué es el pecado? Lo que Dios dice que es el pecado. Punto. ¿Quieres saber qué es lo que Dios dice del pecado? Entonces necesitamos echarnos un clavado a la palabra de Dios. Necesitamos echarnos un clavado a la Escritura para que podamos tener por medio de la iluminación del Espíritu Santo el entendimiento de lo que Dios nos ha revelado acerca de lo que es el pecado. Pero ¿por qué te digo que el pecado es simplemente y sencillamente lo que Dios dice que es? Porque a través del tiempo han querido cristianizar el razonamiento humano, han querido cristianizar la filosofía, han querido cristianizar la opinión propia acerca de lo que es o lo que significa el pecado, e incluso han querido minimizar la revelación de Dios acerca del pecado en su palabra, llevándola a que la consecuencia del pecado incluso depende de lo que tú piensas que va a producirte. Es decir, si lo que tú hiciste piensas que está mal, entonces te va a ir mal. Pero no pienses que está mal, lo hiciste por razones adecuadas. Entonces, si lo piensas de esa manera, no te tiene por qué ir mal. Involucran filosofía, involucran opiniones propias, involucran razonamientos. Filosofía humana simplemente, que está totalmente fuera de la palabra de Dios, terminan por distorsionar la revelación que Dios nos dio acerca del pecado. Lo distorsionan, lo tuercen todo. Y terminan por vivir vidas en las que no se preocupan por quitar el pecado de su vida. No les interesa. ¿Por qué? Porque para ellos no está mal. ¿Cuántos han escuchado la frase de yo soy así, no voy a cambiar nunca? O aquellos, es que yo soy del norte y así hablo. O sea, eso no tiene validez, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y les han engañado y se han engañado ellos mismos pensando que el pecado es algo distinto a lo que Dios ha dicho que es el pecado. La palabra pecado, según el diccionario, la palabra griega hamartia o amartia, significa literalmente errar el blanco. Errar el blanco. Es el término general que se utiliza en el griego para la palabra pecado, amartia, el cual indica que se ha errado en el blanco ideal. Es como cuando tienes un tablero de dardos o de arco y hay un puntito en el puro centro, que es el puntito más valioso. Es la forma más ideal de clavar la estaca, en el punto del centro. Y cualquier otro lado que se salga de ese punto del centro, entonces ya tiene un valor distinto, un valor menor. Eso es más o menos lo que se trata de ilustrar con esta palabra o con este significado. Errar el blanco ideal. Un blanco que ya está establecido por Dios. Y este blanco establecido por Dios no es otra cosa sino el carácter esencial de Dios. Es decir, lo que Dios es en esencia, eso es el blanco. Y cuando nosotros pecamos, entonces nos salimos, erramos
de lo que es el carácter esencial de Dios. Y este carácter esencial de Dios se da a conocer a todos nosotros como hombres por medio de la voluntad revelada del Señor en su palabra, o sea, por medio de su ley. Es por medio de la ley de Dios establecida en su palabra que nosotros podemos conocer su esencia, que es el blanco ideal de la humanidad. Es el blanco ideal. Existen distintas opiniones en cuanto a lo que es el pecado. Opiniones, algunas que van de acuerdo a conceptos que la misma palabra de Dios nos revela, pero que son parte del significado del pecado. Por ejemplo, algunas opiniones dicen que el pecado radica en el egoísmo, o que el egoísmo es la raíz del pecado. Pero pues, es una definición que, si es cierto o es bíblica, se queda muy corta y muy superficial en cuanto a lo que Dios quiere darnos a conocer de lo que es el pecado. Otras opiniones dicen que la incredulidad es el pecado. O sea que si eres incrédulo, entonces eres un pecador, o es el pecado la esencia, la incredulidad es la esencia del pecado. Pero también la palabra de Dios nos dice que la falta de fe es pecado. También la palabra de Dios nos dice que el amor del dinero es pecado. También la palabra de Dios nos dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y no por estos pasajes podemos describir la esencia del pecado como tal, sino que forman parte de lo que en su momento son consecuencias del pecado, o lo que el pecado es en algún momento de la vida por las acciones o los hechos que realizamos, pero no es en sí la raíz o la esencia de lo que es el pecado. Otra de las definiciones bíblicas que encontramos, y que quizá pueda ser la más clara y más común, es que el pecado es simple y sencillamente la infracción de la ley. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 4. En 1 de Juan capítulo 3, el apóstol trata de contrastar lo que es la purificación de una vida, o una vida en pureza, de lo que es el pecado. Es decir, todo aquel que se purifica tiene una esperanza en Cristo, y todo aquel que se purifica pues guarda la ley y obedece los mandamientos. Por lo tanto, en el capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Ahora, sabemos, o si no lo sabías, lo vas a saber, que la ley de Dios manifiesta parte de la santidad de Dios. La ley está puesta para darnos a conocer su santidad. Y con base en esa santidad podemos encontrar también el contraste con el pecado, es decir, el conocimiento del pecado por causa de la santidad de Dios. Pero la ley no es el carácter de Dios en su totalidad. Es en parte el carácter de Dios, pero es lo más cercano que tenemos a la revelación de lo que es la esencia de Dios. Es decir, aquello a lo cual estamos llamados todos a seguir, la esencia, el carácter de Cristo. De una manera más sencilla podemos definir el pecado a través de esta declaración de que el pecado es infracción de la ley en una simple frase: el pecado es toda desobediencia a la ley de Dios. El pecado es toda desobediencia a la ley de Dios. Esto también lo encontramos en los orígenes del pecado, allí en Génesis capítulo 2, versículo 15. Podemos encontrar o reforzar esta definición cuando el Señor establece un mandamiento a la vida de Adán y le dice que el no cumplir o no seguir con ese mandamiento pues simplemente terminaría en pecado. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardara. Versículo 16, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, ahí está el mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Prácticamente lo que estaba diciendo el Señor es, si me desobedeces, mueres. Si me desobedeces, mueres. Y la muerte sabemos que es la consecuencia natural del pecado, que también lo veremos más adelante. Pero del pecado es simple y sencillamente toda, y cuando digo toda, es toda, sin excluir absolutamente nada, desobediencia a la ley de Dios. Es decir, a todo lo que Dios ha decretado que se debe de hacer, a todo lo que Dios ha dicho de cómo se debe de vivir, a todo lo que Dios ha determinado de cómo se debe de hablar, de actuar, de sentir, de pensar. Si infringimos alguna de estas cosas, entonces nosotros transgredimos la ley de Dios, por lo tanto caemos en pecado. El pecado, por tanto, es toda desobediencia a la ley de Dios. Implícitamente, la palabra desobediencia tiene la connotación de ir en contra. Cuando yo desobedezco es porque voy en contra de alguien. Si yo desobedezco a mamá, estoy yendo en contra de su mandamiento. Si yo desobedezco en mi trabajo, es porque estoy yendo en contra de lo que me dijeron, de las reglas, de los mandatos de mi patrón o de mi empresa. La desobediencia es ir en contra. Y la ley de Dios nos muestra, como lo dije hace un momento, parte de su santidad, aunque no la totalidad de su carácter divino, que no es algo que podamos nosotros alcanzar a entender, la totalidad de su carácter divino. Pero lo que Dios nos ha revelado es a través de su ley, a través de sus mandamientos, parte de su santidad. Por tanto, podemos avanzar profundizando un poco más en esta definición, una definición más completa acerca de lo que es el pecado. Si primeramente definimos el pecado como infracción de la ley y la llevamos un poco más profunda, diciendo que el pecado es toda desobediencia a la ley de Dios, ahora podemos ir un poco más profundo a una definición más completa acerca del pecado. Es decir, que el pecado es todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Todo aquello que va en contra. Y recordando las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por lo tanto, una persona que no está a favor de la santidad de Dios, entonces es una persona que está en contra de la santidad de Dios. No puedes tomar una postura media. No puedes tomar una postura media. O estás a favor de la santidad de Dios o estás en contra. Si estás en contra, entonces cometes pecado. Si estás a favor, entonces estás practicando la santidad de Dios. O en otras palabras, tomando también el significado de la palabra pecado, según Amartya, el griego, que define la palabra pecado, el pecado simplemente y sencillamente es errar a la santidad de Dios. Errar a la santidad de Dios. Es como si ese punto del medio, en donde tienes que clavar la estaca o la flecha, porque es el mayor valor, fuera la santidad de Dios. Y si tu vida cae en cualquiera de los lados de ese centro, entonces vivimos una vida en el pecado. Ahora, sabemos que la santidad es parte de los atributos de Dios. Y es a través del carácter santo de Dios que se identifican los valores morales que el hombre pueda conocer. Es decir, que la santidad de Dios es la norma única y final mediante la cual se determina lo que es bueno y lo que es malo. Si algo va dentro de la santidad de Dios, entonces es algo bueno. Si algo va fuera de la santidad de Dios, entonces es algo malo. Aquí no aplica ningún tipo de razonamiento humano. Tomando en cuenta esto, el pecado va más allá de una simple transgresión de la ley.
que el mismo hombre conoce a través de los 10 mandamientos o cualquier otro que la palabra de Dios nos exprese tomado de manera superficial, sino que el pecado atenta contra todo lo que Dios es, contra su esencia, contra su carácter, contra su santidad. El pecado atenta, va en contra y se revela completa y totalmente contra el ser de Dios en su totalidad. Es decir, que no podemos medio agradar a Dios. Es decir, que no podemos medio desobedecer a Dios. No, el pecado atenta completamente en rebeldía contra la esencia y el ser de Dios, contra la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Atenta completamente contra el carácter. Por lo tanto, va más allá de una simple transgresión. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Porque los escribas y fariseos, los religiosos del tiempo de Jesucristo, no entendían tampoco la esencia o la doctrina o la enseñanza del pecado, aun cuando eran mucho más inteligentes quizá que tú y yo juntos, porque conocían a la perfección la Torá, o la palabra de Dios, o el Talmud, o el Tanaj, como le quieras llamar. Lo conocían perfectamente, conocían los estatutos, los decretos, los principios, los mandatos del Señor, mas sin en cambio estaban viviendo en pecado. Estaban completamente errados del blanco, estaban completamente apartados de la santidad de Dios e incluso vivían vidas aborrecibles del ser de Dios. De modo que se evidenció al momento de que crucificaron al Señor Jesucristo. Al crucificar al Señor, lo único que evidenciaron fue que aborrecían a Dios. Y que lo que ellos conocían de la ley de Dios, supuestamente que nos revela la santidad de Dios, no le entendían. Y mucho menos entendían lo que el pecado producía en sus vidas. De modo que el Señor Jesucristo vino a esclarecérselos. El Señor Jesucristo vino a darle el verdadero significado a la ley de Dios, a profundizar en su santidad, a profundizar en la esencia del Señor con la finalidad de magnificar el pecado, del que el pecado se hiciera grande, para que entendieran que necesitaban una salvación que no dependía de un linaje, que no dependía de las obras, de los ritos, de las buenas acciones que producían en aquel tiempo los escribas y fariseos, sino que el pecado no podía ser quitado por esas cosas. El pecado era más profundo que eso, porque atentaba completamente contra la esencia de Dios. Y en el versículo 21, el Señor Jesucristo les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, el cual es uno de los mandamientos del decálogo revelado a Moisés en el monte Sinaí. No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Así lo entendían los escribas y fariseos, así lo entendían los religiosos del tiempo de Jesús, y así lo entienden muchos el día de hoy. Piensan que el pecado simplemente llega a la muerte física. Y mientras no mates, entonces eres una buena persona. Pero la santidad de Dios va mucho más allá, mi hermano y mi hermana. La santidad de Dios va mucho más allá que un matar físicamente o matar de manera literal. Porque el Señor Jesucristo sigue diciendo en el versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No necesitas matar a una persona para pecar contra Dios. El pecado es más profundo que un hecho que se realiza de manera literal. El pecado profundiza hasta las intenciones del corazón. Qué impresionante gravedad del pecado. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
No entendían el pecado estos hombres. Creían que por cumplir la ley, literalmente, yo no he matado, yo no he robado, yo no he mentido, entonces soy buena persona y merezco el cielo. Pero no entendían que la santidad de Dios no simplemente llega a lo superficial. La santidad de Dios es profunda. La esencia, el carácter de Dios es tan profundo que tan solo con el hecho de pensarlo lo ofendemos. Tan solo con el hecho de sentirlo ofendemos a Dios. Más adelante sigue diciendo: oíste que fue dicho por los antiguos, en el versículo 27, no cometerás adulterio. Es otro de los mandamientos del decálogo. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo esto, mi hermano y mi hermana, nos muestra la gravedad del pecado, que no es como nosotros lo pensamos, que no es como nosotros lo sentimos o lo decimos que es. El pecado es más profundo que eso. El pecado va de la mano con la profundidad de la esencia, del carácter de Dios. Si tenemos un Dios superficial, entonces el pecado también es superficial. Pero por cuanto tenemos un Dios profundamente santo, profundamente justo, entonces el pecado también es juzgado de la misma manera. Y esto te lo digo porque muchos se quedan en ese sentido. Muchos se quedan con que guardar los 10 mandamientos es suficiente para ir a la salvación. Y la realidad, mi hermano y mi hermana, es que nadie puede guardar los 10 mandamientos. Y la realidad es que Dios te va a juzgar incluso por las intenciones más profundas de tu corazón. Porque también así lo dice su palabra. Dios nos va a juzgar por cada palabra que salga de nuestra boca. Y no es necesario matar para transgredir la ley y pecar contra Dios. Es simple y sencillamente necesario enojarte contra tu hermano para considerarte delante de Dios como una ofensa grave, digna de juicio, de muerte. Por lo tanto, el pecado no es como nos lo han contado. Va más allá de una simple transgresión superficial de la ley, de los 10 mandamientos. El pecado atenta, repito, atenta profundamente contra todo el ser de Dios. Una definición más exacta del pecado, entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, es que el pecado es simple y sencillamente todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, para que tú tengas un entendimiento mayor del pecado, entonces tú tienes que tener un entendimiento mayor acerca de quién es Dios. El conocimiento de Dios aquí juega un papel importantísimo para que tú puedas apreciar el pecado. Si tú no conoces lo suficientemente a Dios, entonces tú vas a creer que las mentiras piadosas no están mal. Si tú no conoces suficiente a Dios o la naturaleza de Dios, vas a creer que el codiciar a las mujeres en la calle es normal. Y no vas a tener esa necesidad de salvación y de perdón. No lo vas a tener. Porque siendo el pecado todo aquello que va en contra del carácter de Dios, es necesario que conozcamos tal carácter de Dios a fin de poder identificar el pecado de una manera más exacta, de acuerdo a la revelación que Dios nos da en su palabra. Yo no voy a poder conocer qué tan pecador soy si no conozco qué tan santo es Dios. Y entre más conozco a Dios, entonces más pecador sé que soy. Y entre más pecador sé que soy, entonces más necesidad tengo de Dios en mi vida, de su perdón, de su restauración, de su redención. Y mayor respuesta yo le voy a dar a Él en cuanto a la necesidad de acudir en oración constantemente por perdón.
Por esta causa, mis hermanos, muchos cristianos son muy permisivos. Por esta causa, muchos cristianos son tan permisivos y tan poco exigentes ante la santidad que Dios demanda. Por la falta de conocimiento de Dios. Porque conocen a un Dios que no es tan exigente. Un Dios que es todo amor, pero que ignoran su santidad y su justicia, su integridad. Por eso muchos cristianos son permisivos en su vida y permiten todo tipo de comportamientos aborrecibles delante de Dios. E incluso están a favor de cosas que Dios aborrece. Cosas que no deben de existir en la vida del cristiano. Y caen constantemente en pecado. E incluso se hacen insensibles ante su propio pecado por causa de no tener un conocimiento amplio, un conocimiento profundo de Dios. Por lo tanto, piensan que no van en su contra. Por eso dijo el Señor Jesucristo, llegará el día en el que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Están tan cegados acerca de lo que es el pecado y de cómo se entrelaza con el carácter de Dios, que piensan que matar es algo bueno delante de Dios. Que piensan que asesinar a una persona, quitarle la vida, supuestamente de una manera justificada, no es pecado. Todo esto nos debe llevar a pensar, mi hermano y mi hermana, que entre más conozco a Dios, entonces más entendimiento tendré acerca del pecado y de lo peligroso y destructivo que el pecado es, a fin de no juguetear con él, de no jugarle al vivo con el pecado. El pecado es algo aborrecible, mi hermano. Atentas contra el carácter de Dios, es la imagen misma de Jesús crucificado en la cruz. Cada vez que nosotros pecamos, para Dios es la imagen de su Hijo clavado en la cruz, martirizado, desgarrada su carne, desfigurado su rostro, escupido, avergonzado. Esa es la imagen de Dios ante el pecado. Para Dios eso es lo que el pecado representa. No lo tomemos en poco. Se necesita la revelación de Dios a través de su palabra. No es suficiente nuestra conciencia que nos dice lo bueno y lo malo. El hombre tiene un entendimiento del pecado, pero muy vago. Se limita a las cosas que supuestamente considera graves, pero menosprecia aquellas que son pequeñas para él, pero que ante la santidad de Dios son horribles. El pecado siempre atentará principalmente contra Dios y contra su ley. Abre tu Biblia en el Salmo 51. Este salmo fue escrito por un hombre llamado David, quien tenía un entendimiento profundo acerca de lo que es el pecado y de qué tan ofensivo era el pecado para Dios y cómo el pecado se relacionaba completa y totalmente con la santidad, con el carácter, con el ser de Dios, con su esencia. De modo que al escribir este salmo estaba pasando por un tiempo de arrepentimiento a causa de un adulterio y de un asesinato que había propiciado. Un adulterio que le había causado dolor al enterarse que había pecado contra Dios. Y comienza en el versículo 1 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Y luego en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El rey David entendía que el pecado, al ser un hecho que se relaciona completa y totalmente con la naturaleza de Dios, o sea que va en contra de la naturaleza de Dios, él tenía el entendimiento de que no era contra un hombre, no era contra Betsabé, no era contra Urías Eteo, solamente o contra sus familiares que había cometido el tal adulterio o tal asesinato. Entendía que el principal afectado y ofendido por causa de su pecado era Dios mismo. Porque el Dios, al ser un ser santo, al ser un ser Dios justo, cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de su naturaleza lo ofende. Simple y sencillamente lo ofende. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. En el versículo 6, el Señor nos revela que al pecar contra una persona lo hacemos contra Él mismo. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cualquier pecado que nosotros hagamos contra cualquier otra persona, sea mentira, sea chisme, sea robo, sea asesinato, sea adulterio, lo que tú quieras, que vaya en contra de la naturaleza de Dios, entonces es un pecado que atenta directamente contra Dios. En este caso nos habla de un pecado de asesinato, pero el principio es aplicable a cualquier tipo de pecado que vaya en contra de la naturaleza misma de Dios. Lo mismo pasó con José, con José el soñador, cuando la esposa de Potifar se le ofreció y éste respondió: ¿cómo cometería yo este grande mal contra Dios? ¿Cómo pecaría yo contra Dios primeramente? Lo mismo pasó con aquel hijo pródigo que malgastó la herencia de su padre y al regresar le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y después contra ti. Argumentando que el pecado ofende completamente en primer lugar a Dios. Por lo tanto, cualquier hecho que nosotros hagamos que vaya en contra de la naturaleza de Dios, entonces estamos atentando contra Dios mismo, contra su santidad. Llámese cristiano o llámese mundano, no importa, o pagano o natural, como le quieras llamar. Cualquier persona que cometa pecado está atentando completa y totalmente contra el ser de Dios. Está ofendiendo a Dios, a un Dios que es santo, a un Dios que es puro, a un Dios que es justo. Y que Dios no va a pasar por inocente al que es culpable. Necesitamos, mis hermanos, entender la naturaleza, la definición, la naturaleza, el origen del pecado, para que entonces nosotros podamos adentrarnos un poco más a lo importante que es que entendamos esto. Para tener una vida espiritual sana, una vida espiritual que vaya en constante crecimiento. De lo contrario, simplemente llegaremos a ser cristianos superficiales, que nunca pueden quitar el pecado de su vida. Y corremos el riesgo de ser personas religiosas no salvas. Porque de la manera que entiendas el pecado, de esa manera vas a entender la solución, que es la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Es lo mismo que de la manera que entiendas la enfermedad que tienes, es la manera en la que vas a apreciar el antídoto. Si no crees que estás enfermo, entonces no te vas a tomar el antídoto. Y de la manera en la que creas tú que el antídoto puede curarte, entonces lo vas a tomar, porque crees que lo necesitas. Por eso dijo el Señor, y con esto termino: el que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que poco se le perdona, poco ama. Es decir, el que tiene un entendimiento pequeño
de su condición delante de Dios, este hombre poco está agradecido con Dios. Y muy pocas posibilidades tiene de entrar al reino de Dios, porque rechaza completa y totalmente el sacrificio expiatorio por los pecados. Pero el que entiende su maldad delante de Dios, el que entiende que ha pecado y que no importa qué tipo de pecado haya sido, ha ofendido a Dios, desde la mentira más pequeña hasta el asesinato más cruel. Todo ofende la santidad, todo ofende la naturaleza de Dios mismo. Por lo tanto, ha pecado contra Dios y necesita urgentemente una salvación ya provista por Dios, pero recibida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, te dejo con esta definición de pecado. El pecado es todo lo que va en contra y atenta contra la naturaleza de Dios y contra cada uno de sus atributos, santos, justos y perfectos. Si tú haces algo que va en contra de eso, entonces cometemos pecado. Y necesitamos, como dice la Escritura, acudir a Dios, confesar nuestros pecados. Y Él es santo, Él es fiel, Él es justo para librarnos de toda maldad y para limpiarnos de todo pecado. Así lo dice su palabra, así lo prometió. Pero para poderlo reconocer necesitamos primero estar conscientes de aquellos hechos, aquellas palabras, aquellos pensamientos, aquellas acciones que van en contra y que atentan contra la naturaleza de Dios mismo. Amén. Vamos a quedarnos aquí. La próxima semana vamos a continuar con la doctrina del pecado y vamos a ver lo que es el origen del pecado, la naturaleza y sus consecuencias. El origen del pecado, la naturaleza y sus consecuencias. Todo esto tienes que saberlo, mi hermano. Todo esto tienes que saberlo, todo esto tienes que entenderlo, para que entonces tú puedas ver la magnitud de la salvación que Dios ha provisto. Que una salvación tan grande y tan necesaria no era posible por ninguna otra persona, sino por el mismo ser de Dios, por la misma persona del Señor Jesucristo, quien es Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bueno y todopoderoso Dios, queremos bendecir tu nombre, queremos agradecerte en esta noche porque nos has bendecido con tu palabra. Ayúdanos a entender un poco más acerca del pecado. A veces parecería un tema tan poco atractivo, un tema tan despreciable, un tema tan poco importante. Pero la realidad es que es de los principales temas que tú nos has revelado en tu palabra. Si no entendemos el pecado, no entendemos la salvación. Porque entonces, ¿cómo entenderíamos de qué nos has redimido? No sería posible, simplemente estaríamos creyendo intelectualmente, pero nuestro corazón estaría completamente apartado de ti. Seríamos semejantes a aquel publicano que se acercaba a ti orando con la cabeza en alto, enorgullecido, porque diezmaba, porque ayunaba, pero menospreciaba a los pobres. No queremos ser como ese hombre que ignoraba completamente la maldad de su corazón, de la cual tenía que ser salvado. Queremos ser como aquel hombre que se acercó a ti humillado, que no podía alzar el rostro de vergüenza y que solamente te decía: sé propicio a mí que soy pecador. Porque tenía entendimiento que el pecado, que su maldad no merecía un perdón, que su maldad tentaba y te ofendía completa y totalmente. Que cualquiera de nuestros pecados merece la imagen de Jesús clavado en la cruz.
Y así haya sido toda la humanidad o haya sido un solo hombre, esa misma imagen de la cruz si era necesaria para terminar con el pecado. Gracias, Señor. Examínanos y haznos entender que el pecado no es tan simple como lo creemos, que es algo abominable y que si hay algo que tú aborreces más, es el pecado. No hay nada que un hombre pueda aborrecer en este mundo más que lo como tú aborreces, amado Dios, el pecado. Porque atenta, ofende, escupe completamente tu santidad. Perdónanos, oh Dios, perdónanos. Reconocemos que hemos pecado y se nos cae la cara de vergüenza delante de ti. Tan solo un mal pensamiento te ofende tan horrorosamente, Señor, que se nos cae la cara de vergüenza. Ayúdanos a entenderlo. Gracias por tener paciencia. Gracias por amarnos. Y gracias por salvarnos. Te damos toda la gloria, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, en la reunión presencial que tendremos aquí en Casa de Oración Ixoye. Y el próximo miércoles continuamos con el tema de la doctrina del pecado. Primeramente Dios, si nos da vida, nos vemos aquí el próximo domingo o el próximo miércoles. Y el sábado no se olvide de la reunión de mujeres. Reunión de mujeres, 6 de la tarde, aquí en Casa de Oración Ixoye. También lo vamos a transmitir en vivo. En dado caso de que no pueda venir, puede escuchar la transmisión también a través de la página de Facebook. Que Dios le bendiga y nos vemos pronto. Buenas noches.